Ya todo listo para revisar nuestro impacto económico a esta hora en Telesur. Vamos a hablar de Paraguay, país que está mostrando su economía en números negativos. Lo revisamos en nuestra perspectiva latinoamericana. También estaremos revisando mucho más. Hablamos de una inflación a la baja, números en positivos y todo esto, de ahora que les cuento, sucede en la economía mexicana del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Traemos el análisis en contexto económico. Y hablaremos de Alemania porque entrará en recesión para septiembre próximo tras la caída del PIB en el segundo trimestre del presente año. Así lo afirman expertos. Lo ampliamos en Economía 360. Acompáñanos. La administración del presidente Mario Abdo Benítez reconoce los números negativos que está presentando la economía del Paraguay. En el primer semestre se registró un preocupante dato de caída. El gobierno justifica esa realidad a través de una combinación de eventos adversos, externos e internos que afectan la actividad económica del país. Ampliamos. La economía paraguaya cayó 2,8% en el primer semestre de este año, según el índice mensual de la actividad económica de Paraguay. Con este resultado, se maneja la posibilidad latente de una recesión para este año, pese a que el Banco Central de Paraguay mantiene una proyección de crecimiento de 1,5% y de 4% para 2020. El 2019 se presentó como desafiante para la economía del país, la cual ha tenido un clima adverso que pegó sobre la cosecha de soja, caída de los precios internacionales y el deterioro de las economías de Brasil y Argentina, sus vecinos, que provocó un fuerte deterioro en la mayoría de los sectores de actividad. Ante dicha situación, el actual ministro de Hacienda paraguayo, Benigno López Benítez, reconoció que Paraguay experimenta una combinación de eventos adversos, externos e internos, que afectan la actividad económica. Asimismo, el funcionario añade que de resultar en una variación negativa para el cierre de este año, ameritaría tomar medidas extraordinarias para asegurar el despegue en el 2020. Ante la difícil coyuntura que atraviesa Paraguay, la administración de Mario Abdo Benítez y su equipo económico liderado por su ministro López Benítez decidió reunirse con reconocidos economistas, exministros de Hacienda y miembros del equipo económico para informarles sobre el avance de las acciones de apoyo a la economía, conocer sus perspectivas y evaluar alternativas de políticas públicas. La población paraguaya rechaza la gestión del presidente Mario Abdo Benítez y el 59,1% cree que su economía personal empeoró con su mandato. Así lo reveló una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos, la CIES. Y las acciones de Avianca en Colombia cayeron después de polémicas declaraciones de su presidente Roberto Criete. Las bolsas de valores, tanto de Colombia como la de Nueva York, sintieron el impacto y registraron caídas de 7,38% y 8,21% de manera respectiva. Sucedió en la jornada de este martes. Baja que se produce luego de que el presidente de la Junta Directiva de Avianca, Roberto Criete, afirmara que la empresa estaba quebrada. En una reunión interna, Criete informaba que la compañía no le estaba pagando ni a acreedores ni a compañías de arrendamiento de aviones, ni tampoco a los bancos, y que solo se encuentran en un proceso de renegociar las deudas para así poder comprar tiempo y ejecutar los cambios que la aerolínea necesita para regresar a la etapa de rentabilidad. Sin embargo, Avianca, a través de un comunicado, desmiente la filtración de ese audio de Criete, señalando que lo que trataba de hacer entender Criete era enfatizar el apoyo, también el compromiso que se requiere por parte de todos los colaboradores de esa compañía para poder sacar adelante la presente situación. Vamos a Brasil, el Brasil del presidente Jair Bolsonaro, donde se ha rechazado la ayuda del Grupo de los 7 para eliminar los incendios de la Amazonía. Bolsonaro exige a su homólogo galo Emmanuel Macron que retire los insultos. La oferta aprobada en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, de ayuda económica para combatir los incendios en la Amazonia, ha intensificado la disputa diplomática entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente francés, Emmanuel Macron. El gobierno brasileño anunció en la noche del pasado lunes que rechazaba estos fondos, casi 18 millones de euros ofrecidos por el club, que reúne a Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia y Reino Unido.
Este martes, Bolsonaro matizó el mensaje y condicionó la aceptación de la ayuda a que Macron le pida disculpas por haberle llamado mentiroso y por tratar la soberanía de la Amazonia como un tema internacional. Previamente, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, había rechazado los fondos ofrecidos por el G7 y ha señalado que quizás sean más relevantes para reforestar Europa. Asimismo, Lorenzoni dijo que Macron tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas, haciendo referencia al incendio en la Basílica de Notre Dame, ubicada en París. Cuba diversifica su maquinaria agrícola con equipos pesados de producción nacional, lo que representa un gran ahorro de divisas por concepto de importación, genera nuevos empleos y además fomenta y desarrolla el intelecto creador local. Los primeros 10 transportadores autopropulsados para la cosecha de arroz con capacidad de 7 toneladas cada uno son producidos en la fábrica de implementos agrícolas Héroes del 26 de julio en la provincia de Holguín. El ingeniero Luis Gallego Torres, especialista de la empresa mecánica, dio a conocer que el 40% de las partes y piezas se diseñan y se fabrican en la industria holguinera, destacándose las estructuras metálicas correspondientes al chasis, los tanques, las plataformas de soporte de motores y las partes de las esteras. Igualmente señala que se trata de un medio único diseñado de acuerdo con los requerimientos de los cosechadores del arroz e ideal para las labores de las condiciones de alta humedad que vive Cuba. El aporte sistemático de la empresa socialista 26 de julio al programa se aprecia también en la entrega de lotes de transportadores autopropulsados con capacidad de 3.5 toneladas, también arados y gradas destinadas a la preparación de las tierras y el cultivo, además de carretas de uso diverso. También llega la información de que se encuentra listo el primer lote de combinadas cañeras en las distintas unidades reparadoras, donde se intensifican las restantes labores de preparación de la entrante contienda de zafra prevista para el próximo mes de noviembre. La mayor parte de esos equipos corresponde al modelo KTP2 que tradicionalmente emplea la empresa azucarera del Oriente Territorio Holguinero y los procesos de cosecha de la gramínea en 5 centrales donde toda la caña que se corta es por la vía de la mecanización, como lo que tienen en pantalla. La situación del parque de camiones para la transportación de caña es más favorable, pues de los colectivos dedicados a sus reparaciones tienen listos 67 de esos medios, lo que equivale al 97% de lo previsto hasta la fecha. La Oriental Provincia de Holguín se ubica entre las mayores productoras de azúcar dentro del territorio cubano, respaldada por las operaciones fabriles de sus 5 centrales que representan conjuntamente indicadores favorables en sus procesos de reparación. Del Caribe nos vamos más al sur. En Argentina, el riesgo país aumentó 6% y llegó hasta los 1.929 puntos en una jornada donde la Bolsa de Buenos Aires cayó 4.5% y la divisa local se depreció 1.8% respecto al dólar. El indicador que mide el banco JP Morgan llegó a los 1.929 puntos luego de haber cerrado la víspera en 1.820 puntos. Esto conforme a la página Versátil Raba, mientras que el peso argentino, que se había mantenido estable a 57 unidades por cada dólar en el Banco Público de la Nación, se depreció a una unidad, pese a que el Banco Central realizó todo lo posible por subastar en 4 rondas 200 millones de dólares para la depreciación. También, en paralelo, las acciones argentinas se registraron con una baja de 4.5% en la Bolsa de Buenos Aires, Merval, en el mes y también ya acumula una declinación de 41.2%. Esta baja se produce un día después de que el ganador de las elecciones del 11 de agosto, Alberto Fernández, responsabilizara al Fondo Monetario Internacional y al presidente Mauricio Macri de causar esta actual terrible crisis. Y en Venezuela, el presidente de la República Bolivariana lideró una mega jornada de salud para revisar la calidad de la prestación de los servicios médicos de atención integral del Sistema Público Nacional de Salud. Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, rememoró el acuerdo de Sandino, anunciando así que la Misión Milagro ha atendido hasta el presente a más de 6 millones de latinoamericanos y caribeños y del resto del mundo. El acuerdo firmado por los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías en agosto de 2005 es todo un logro de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, y dentro de la cual nació la actual Misión Milagro. Una misión que ha permitido que 6 millones de personas de bajos recursos económicos puedan recobrar su visión. Actualmente en Venezuela se encuentra en fase de evaluación e implementación a través de la Universidad de las Ciencias Hugo Chávez el programa de formación de oftalmólogos. Así lo anunció el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado. Dijo que existirán nuevas 7 especialidades y otras subespecialidades que se están estudiando para poner en práctica al menor tiempo posible. Hemos llegado a 6 millones, impresionante número. El Acuerdo de Sandino, conocido así, el Acuerdo de Sandino, hecho en el año 2005, en el mes de agosto del año 2005, por el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez Frías, de crear la Misión Milagro y llevar la más alta tecnología de las ciencias médicas, de la oftalmología, a los pobres de América Latina y el Caribe, a los humildes, más de 6 millones de hombres y mujeres. Vamos a seguir contándoles de mucho más de nuestros pueblos. Lo haremos a la vuelta de la pausa. Revisaremos cómo realmente se puede pasar de las palabras a los hechos. Lo está demostrando el gobierno de AMLO en México. Y le contamos en contexto a la vuelta de la pausa. Hablamos ya de la economía mexicana, registra números positivos, en realidad que es posible desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En esa línea, las políticas de AMLO han permitido una baja inflación que en la primera quincena de agosto pues tuvo una baja así muy visible. Asimismo, la inversión extranjera directa, el turismo, hay otros indicadores que muestran una tendencia favorable, datos que se producen de cara al primer informe de gobierno que se emitirá por parte del presidente López Obrador el próximo 1 de septiembre. Aquí más información. La inflación en México durante la primera quincena de agosto registró un descenso y se ubicó en el 3,29% a tasa interanual, su nivel más bajo desde la segunda quincena de 2016. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De esta manera, en su comparación a tasa anual, la inflación se mantuvo por quinta quincena consecutiva dentro del objetivo de inflación para todo el año, de 3% más o menos en un punto porcentual. La caída de dicho medidor responde a una baja en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que descendió un 0,08% frente a la quincena inmediatamente anterior. En esa línea, los precios de algunos productos agropecuarios. De igual manera, los precios con mayor incidencia en la baja dentro del INPC fueron la cebolla, con una caída de su precio de 14,37%, el aguacate, con un descenso del 8,83%, y pollo, con una baja de 6,26%. Por su parte, el Banco Central de México, conocido como Banxico, tiene un objetivo permanente de inflación del 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo de esa cifra. Asimismo, Banxico estima que la inflación general alcance su objetivo hasta el tercer trimestre de 2020. Será el venidero 1 de septiembre cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pueda rendir su primer informe de gobierno. En materia económica, el mandatario, es importante decir, ha tenido que enfrentar un bajo crecimiento heredado por las administraciones del llamado periodo neoliberal y también una oposición a sus proyectos de infraestructura. Tenemos toda la información que ha encontrado desde el lugar de los hechos nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Veamos. El gobierno de México dio a conocer que llegó a un importante acuerdo con la iniciativa privada y que resuelve el diferendo entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas constructoras de gasoductos. Legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían
acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública. La negociación resultó en un ahorro de 4.500 millones de dólares, según el director de la empresa estatal eléctrica. Permitirá a la CFE, a través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional, comercializar alrededor de 8.200 millones de pies cúbicos diarios. Se trata de un convenio que envía un mensaje de confianza a los inversionistas que ven en México un lugar de destino propicio para su capital. Este es un día memorable porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre. En lo que va de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que enfrentar una oposición a los proyectos de infraestructura que busca impulsar, entre ellos una refinería para reducir las importaciones de hasta en un 80% de gasolinas y el aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Claudio X González, con Germán Larrea Mota Velasco, con José Antonio Fernández Carvajal, que están impulsando, acompañados en su caso por la Confederación Patronal Mexicana que preside Gustavo de Hoyos, pues esta política de oposición. Entonces digamos que el alto empresariado mexicano se partió en dos, y uno es abiertamente, aliado del gobierno de López Obrador, y el otro es abiertamente opositor. La administración actual heredó de sus antecesores una deuda que en 6 años creció en un 46%, niveles de crecimiento que no rebasaron el 2.5%, una tendencia que todavía no se ha revertido. Sin embargo, López Obrador asegura que su apuesta es al desarrollo de las clases menos favorecidas. En tanto, la inflación se ha mantenido estable y muy cerca de la meta fijada por el Banco Central. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Ahí en México nos quedamos porque la inversión extranjera directa registró un incremento. Tengo datos que quiero compartir con ustedes. Han sido difundidos recientemente por la Secretaría de Economía. Revelan que la inversión extranjera directa en México creció el 1.5% entre enero y junio. En este periodo se captaron 18.102.4 millones de dólares, así estamos hablando. Los sectores que más atrajeron la inversión fueron las manufacturas con 42.8%, el comercio con 12.9%, los servicios financieros y los seguros con 9.9% y la minería con 5.9%. Son los datos más recientes dados a conocer recientemente. Nos quedamos ahí en México, hay mucho más de qué hablar. Ese país registró recientemente un nuevo indicador que traemos a continuación. Es el aumento del empleo turístico. Se registraba así en el segundo trimestre del presente año. Datos difundidos por el Sistema de Estadística de Secretaría de Turismo, Sectur, y revelan que el empleo en ese sector se incrementó 4.3% en segundo trimestre del presente año, tasa anual que significa la más elevada desde el tercer trimestre de 2016. El incremento significa que 4.308.490 ciudadanos estuvieron empleados en la actividad turística al cierre del primer semestre. Cifras que no incluyen el empleo indirecto ni tampoco el empleo inducido. Si se agregara el empleo indirecto o el inducido, el empleo turístico sería de 9.4 millones de personas que se encontrarían trabajando en esta denominada industria sin chimenea, según los criterios del Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Y las exportaciones mexicanas también registran números en positivo durante el séptimo mes del presente año. Aquí los datos. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI revelan que en julio de este año, las exportaciones mexicanas registraron 4 meses de avances y tuvieron su mejor desempeño en 9 meses, al elevarse 7% a 39.300 millones de dólares. Las ventas al exterior fueron propulsadas por la demanda de Estados Unidos, pues los envíos a ese país crecieron 10,6%. El buen desempeño fue impulsado por un salto de 8,6% de las exportaciones no petroleras, que representan 94% de las exportaciones totales del país. En el renglón de las exportaciones no petroleras, el apartado de manufactura, que representaba 95% de este rubro, tuvo una expansión de 7,9%, en donde la subpartida más importante, la automotriz, experimentó un avance de 12,6%.
Por su parte, las exportaciones agropecuarias, que representan casi 4% de las exportaciones no petroleras, tuvieron un notable salto de 30,7%, su mejor desempeño desde septiembre de 2016. En esa línea, los crecimientos más importantes se reportaron en las exportaciones de uvas, pasas, legumbres, hortalizas frescas, aguacate y entre otros productos. La economía de México ha registrado números que son favorables. Se muestra así desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Y es que el gobierno de México espera que esta tendencia se pueda mantener en las próximas horas de cara al primer informe de gestión del presidente AMLO, que será dentro de muy poco, el primer día del 9º mes de este año. Así llegamos al final del tema México. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablaremos de Alemania. ¿Por qué? Porque ya se habla de una posible recesión para ese país europeo. Le contamos al volver. Acompáñenos. Tiempo de Economía 360, hablamos del segundo trimestre del año. La economía alemana registraba un descenso. Hay datos difundidos por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Stasti. Ha confirmado durante esta jornada datos de Producto Interno Bruto adelantados por la propia entidad el pasado 14 de agosto y que muestran una contracción del 0,1% de la primera economía de la eurozona entre los meses de abril y junio. La comparativa interanual ha dado a conocer que las ventas al exterior se contrajeron un 0,8% entre abril y junio, lo que supone que el mayor indicador de concentración de los últimos 6 años, aunque las compras hacia el extranjero sí que logran mantener una evolución positiva del 1,8% en comparación con el mismo periodo del año 2018. Momento de revisar los indicadores petroleros, cómo se mantuvieron al cierre de esta jornada. Aquí los traemos, queremos compartirlos con ustedes. Lo ponemos como de costumbre, así, a primer plano y los compartimos a esta hora. Petróleo intermedio de Texas, WTI, se marcaba así, $54.39 cada barril, una subida de 1,06%. Barril del Brent de referencia en Europa se ubicaba en $58.79 el barril, al alza con 0,84%. Crudo venezolano también lo traemos a esta hora a pantalla. Se ubicó en 386.76 yuanes con una subida de 2.52 yuanes. La semana anterior se ha mantenido estable durante todos estos días. Llegamos al final. Gracias por la preferencia. Recuerde que seguimos interconectados desde redes sociales. Ahí nos encuentra como Telesur Impacto E, por supuesto en Twitter y también a través de la cuenta de nuestra casa Telesur TV y la mía personal, Yosvani Telesur. Hasta la próxima. Continúa con nosotros.